Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 4 de enero de este año 2024. El jueves sacerdotal y eucarístico. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Nos ponemos en sus santas manos, pidiendo de Él dirija nuestros pasos. Solo el Señor, que nos llama a vivir tiempos nuevos, podrá enseñarnos el camino de su voluntad. Hoy es un día para recibir su palabra y en ella dejar que nuestro corazón se regocije. Solo la palabra del Señor llena nuestra vida de fuerza y de esperanza. Bendito sea el Señor que nos concede la existencia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron su palabra y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, que recibimos durante esta semana hasta que llegue el final de la Navidad, nos va a llevar a meditar sobre el misterio de Cristo, es decir, sobre el querer del Padre, sobre la vida de su Hijo. El Padre quiere, ante todo, que nosotros conozcamos a Jesucristo y en Él descubramos la vida nueva, la vida eterna. Pero el conocer toma tiempo y también decisiones en nuestro camino de la fe. La primera lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, allí el apóstol nos está llamando a que descubramos nuestra vocación de ser hijos de Dios y luchemos por vivir como verdaderos hijos de Dios, ya que un hijo de Dios procura ser justo, es decir, vivir una vida en los mandamientos, vivir una vida en la obediencia a Dios y estar continuamente dando la victoria sobre el pecado. El pecado es la obra del demonio para querer tener parte con nosotros y así frustrar en nuestra vida los planes que Dios tiene, es decir, evitar que en nuestra vida se cumplan esos planes preciosos de Dios. Por eso, la decisión siempre será nuestra cuando ya sabemos del bien y del mal, cuando sabemos de lo que se debe hacer y también de la vida que debemos vivir. En la primera lectura, Juan nos deja claro el camino del ser y el hacer. Ser hijos de Dios no es una declaración verbal de quien está reclamando continuamente
promesas de ese Padre sobre su vida. Ser hijo de Dios es una experiencia que se trabaja todos los días desde el corazón. Una persona que decide tomar conciencia de lo que significa para Dios, de su misión también en este mundo, lucha todos los días por vivir una vida en la luz para que la gracia ilumine su existencia y así tener esas convicciones que conforman ese ser o esa experiencia misma de ser un hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un trabajo, es una construcción diaria a la luz de la palabra y en una rendición de nuestra voluntad al querer divino. Por eso el ser y el hacer son parte de la madurez de la vida de un creyente. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Qué haces? Hago la voluntad de Dios, que es muy clara a mis ojos: guardar sus mandamientos, vivir de la gracia y vivir ese señorío de Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. El hacer me reclama una vida en el amor, una vida en la entrega en los planes de Dios y a su voluntad divina. Por eso se necesita de una manera también perseverante estar todos los días buscando la gracia de Dios para poder vencer, porque el mundo y el pecado no se vencen con nuestros buenos deseos espirituales, se vencen en la vida del Espíritu Santo. Podemos tener deseos espirituales, pero eso no basta. Hay que tener por dentro aquel que es más grande que el que está fuera de nosotros. Ese es el lenguaje que San Juan también usa para animar nuestra vida en el contexto de las batallas espirituales. Es más grande el que está dentro de mí que el que está fuera. Por eso, ser hijo de Dios es una decisión, porque el Señor espera que en libertad aceptemos el camino de ser criaturas guiadas por su voluntad, por su designio. Por eso en el Evangelio vemos todo lo que es esta vocación de los primeros discípulos, cómo de manera especial entre ellos hacen todo el ejercicio de divulgar, de transmitir la buena noticia de haber encontrado al Maestro, de haber encontrado a Jesús. Dice el Evangelio de este día que 2 de los discípulos de Jesús estaban precisamente muy cerca por donde él pasó, y Juan le señala quién es el Cordero, y él le dice: vayan detrás del Cordero. Juan Bautista se lo señala, y allí es donde estos toman la decisión de ir a buscar a Jesús. La vida cristiana es de búsquedas, no de quedarnos estancados. Queremos cambiar nuestras expectativas de la vida, queremos vencer nuestros inconformismos, queremos direccionar nuestro propio proyecto de vida. Hay que buscar a Dios, hay que buscar al Señor. Él tiene cada día una enseñanza para darnos. Él nos quiere enseñar cómo se vive la vida en este mundo sin tener parte en el mundo. Ese Evangelio es muy especial porque se nos narra todo el ejercicio que hace un discípulo para poder seguir a su Maestro. Nos dice el Evangelio de este día que ellos fueron con Jesús. Él no les dijo que era un lugar donde Él vivía.
Él simplemente los invitó a un seguimiento. Vengan y lo verán. Y fueron con Él y se quedaron con Él. Con esto quiere decir que Jesús vivía haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es de un lugar. La voluntad del Padre es de un estado de vida. Estar siempre dispuesto a vencer la oscuridad, a vencer el mal, a ser instrumento del amor y de la bendición. Así nos dice hoy pues el Evangelio que la vida de un discípulo es una vida de verdaderas decisiones. Sabes que debes buscar a Dios, sabes que lo necesitas. Ahora es preciso buscar al Señor. Ahora es el tiempo de gracia. Ahora es el día de salvación. Ahora es tiempo de decirle a Él: Señor, dame tu sabiduría, dame también la alegría de vivir, dame la fe para creer siempre en ti y esperarlo todo de ti, Señor. El Evangelio nos invita pues a ser hombres y mujeres de verdadera decisión. ¿Qué buscamos en este momento de la historia? ¿Qué buscas? ¿Que no eres feliz? ¿Que estás buscando en tu matrimonio donde Dios no está y anhelas tanto ser feliz? ¿Qué buscas en una vida que ya sabes que no te va a dar la felicidad y continúas en ella? La gran pregunta es la que hoy Jesús le hace a los discípulos. ¿Qué buscan? Y Él simplemente nos señalará el camino. Vengan conmigo y lo verán, porque el camino del Señor es gracia, es camino de sabiduría y de obediencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y la santificación de los sacerdotes.